Hola, es para mí un placer estar hoy con ustedes en este evento de Sencha. En esta ocasión les presentaré Sencha Architect. Architect es un IDE especializado para desarrollar aplicaciones basadas en los frameworks de SJS, tanto el clásico como el moderno. Architect es una herramienta de productividad impresionante. Con ella es posible desarrollar grandes aplicaciones en tiempo récord. Usaremos Architect para desarrollar desde cero una aplicación completa de control de inventarios. Veremos algunas estrategias de reuso de código y utilizaremos algunos componentes premium que le darán a nuestra aplicación un acabado verdaderamente profesional. Como comenté antes, nuestro objetivo es desarrollar un control de inventario. Debemos de tener diferentes almacenes, productos, familias de productos y obviamente la capacidad de realizar movimientos de entradas y salidas. Finalmente, debemos contar con un mecanismo que nos permita consultar el inventario de forma dinámica. Haremos todo esto utilizando Architect, SJS clásico, MySQL y PHP para la capa de servicios. Los servicios, sin embargo, son scripts que ya están desarrollados y solo haremos uso de ellos. Este es el modelo de base de datos que usaremos. Nada extremadamente complejo, pero sirve a su propósito. El script que crea la base de datos incluye datos dummy que nos permitirán ver el avance de nuestro desarrollo. Este modelo ilustra, en términos generales, la interfaz de usuario que vamos a desarrollar. Tenemos un menú principal, un espacio para trabajo, el logo y los botones de diferentes acciones. Construiremos el proyecto en 3 etapas: Setup, navegación e integración con el backend. En la etapa de Setup, crearemos el proyecto y la base de datos. Copiaremos los scripts de PHP y los recursos gráficos. E importaremos los componentes premium al proyecto. En resumen, reuniremos todo lo que requerimos para el desarrollo del sistema. En la etapa de navegación, crearemos la interfaz de usuario y nos aseguraremos de que las opciones de navegación como el login, el menú principal y los submenús funcionen correctamente. Finalmente, en la etapa de integración con el backend, refinaremos la interfaz de usuario y nos conectaremos a los servicios de backend para leer y persistir datos. Espero que encuentres interesante el reto. ¿Listo? Pues manos a la obra. Comenzamos creando un nuevo proyecto. Un proyecto en blanco utilizando XJS 7.4. Agregamos la vista inicial de nuestro proyecto, que en este caso es un widget tipo viewport, y utilizaremos un layout tipo card. Solo por regresar a lo clásico y diferenciarnos un poco de otras aplicaciones, utilizaremos el tema Gray. Un tema, para mi gusto, bastante elegante y completo. Es momento de salvar nuestro proyecto. La primera vez que salvamos un proyecto nuevo, Sencha copiará en el directorio destino todos los recursos necesarios para que la aplicación funcione correctamente. Esto nos da tiempo para hacer otras cosas. En nuestro caso, vamos a crear la base de datos y este script contiene no solo la estructura de la base de datos, sino también alguna información dummy que nos permitirá ver el avance de nuestro desarrollo. Aquí vemos, por ejemplo, la tabla de productos. Es momento de probar si nuestro proyecto se ha generado correctamente. Utilizaremos la propiedad HTML del widget viewport para visualizar la famosa frase Hello World. Salvamos nuestro proyecto y le pedimos a Architect que nos dé una previsualización de la aplicación. Y aquí vemos en nuestro browser Hello World. Todo está funcionando correctamente. Para concluir la preparación de nuestro proyecto requerimos 3 recursos más: los scripts de acceso a datos, un par de imágenes y los componentes premium de Sencha. Para acceder a los datos en MySQL, utilizaremos estos scripts desarrollados en PHP. Estas son las imágenes que utilizaremos en nuestra aplicación, básicamente el logo del producto y un background. Los componentes premium de Sencha ofrecen funcionalidades avanzadas, impulsan nuestra productividad en tiempo de desarrollo y nos permiten agregar características sumamente profesionales a nuestra aplicación. En este proyecto te mostraré algunos para que lo juzgues por ti mismo. Nuestro proyecto ya cuenta con todos los recursos necesarios. También garantizamos que todo funciona adecuadamente. Arrancamos la etapa de la construcción. En esta fase me concentraré en lograr que estén presentes todos los componentes que integrarán la aplicación y garantizar la correcta navegación entre ellos. Uno de los principales componentes de nuestra aplicación es el control de acceso. Aquí pediremos al usuario las credenciales de acceso que serán validadas posteriormente en un servicio cuando conectemos los servicios de backend.
Para el desarrollo de este componente, utilizamos primero una clase container. A esta clase container le aplicamos un layout center. Este layout centra automáticamente de forma vertical y horizontal su propio contenido. A este contenedor le agregaremos varios controles adicionales. Una clase form para empezar, en donde luego incorporaremos un par de campos tipo texto para el usuario y para el password, un toolbar y dentro del toolbar un botón de login. Observa la facilidad con la que podemos colocar componentes. Basta utilizar la propiedad doc del toolbar para colocarla en la pasta inferior, así como establecer la propiedad pack del toolbar en modo end para que el botón se vaya a la derecha. En Architect podemos establecer el valor de algunas propiedades tipo texto directamente sobre el control sin recurrir a la ventana de propiedades. Basta dar clic sobre el texto, se pondrá en modo edición y podremos cambiar la propiedad correspondiente. Podemos ver que esto aplica para controles como el título de los componentes, las etiquetas de los campos y el texto de los botones. La interacción con el usuario se da a partir de reaccionar a los diferentes eventos que el framework expone. El modelo de eventos de Sencha es muy amplio, lo que nos permite hacer aplicaciones muy ricas en funcionalidad. Adicionalmente, es bastante sencillo y recomendable utilizar nuestros propios eventos dentro de la aplicación y así trabajar en una aplicación totalmente orientada a eventos. Este es uno de los beneficios de trabajar con arquitectura MVVM, Model View, View Model. Ahora ligamos nuestro componente login a nuestro componente MainView. Recordemos que a nuestro componente MainView le definimos un layout card que nos permite almacenar múltiples componentes, pero mostrar solo uno a la vez. Comencemos ahora la construcción de nuestro segundo contenedor. Es en este contenedor en donde se realizarán las principales actividades de nuestro sistema. Aquí es donde debemos incorporar el logo, el menú principal, el área de trabajo y los botones de acción. Recordemos el diseño que debemos darle a este componente. Aquí podemos ver las secciones antes mencionadas. Como en la mayoría de los frameworks y lenguajes modernos, estamos creando una estructura tipo árbol integrada de componentes visuales, en donde el componente raíz es la vista principal. En nuestro caso, dicho componente raíz fue un widget tipo viewport, al que le ligaremos dos componentes tipo container, el login y el main desk. Estos nombres son absolutamente discrecionales, pero hacen alusión a su función principal. La capacidad de switchar entre el login y el main desk nos las da el layout card del viewport. Nuestro componente comienza a tomar forma. Tenemos un encabezado en donde colocaremos el logo, el menú principal y los datos del usuario. De la misma forma como hicimos con el botón de login, ahora con el botón de logout, ligaremos una función al evento clic del botón. Architect crea automáticamente la función y la agrega al controlador de la vista. Desde esta función lanzaremos un evento personalizado de logout. Para reaccionar a los eventos personalizados que lanzamos, como el login y el logout, debemos incorporar un listener en el controlador donde queremos capturar el evento. Para propósitos de nuestra aplicación, el controlador que habrá de capturar estos eventos es el controlador del MainView. Es importante mencionar que un evento puede ser capturado por múltiples listeners en diferentes controladores. Cuando definimos un listener en un controlador, básicamente estamos definiendo qué evento queremos escuchar y una vez capturado el evento, qué función vamos a ejecutar. Como podemos ver aquí, al capturar el evento login, ejecutaremos la función onLogin y el evento logout ejecuta la función onLogout. Los eventos personalizados también pueden pasar parámetros a las funciones que los atienden. Todo esto genera un modelo de desarrollo muy limpio, ya que resuelve de una forma muy elegante el manejo de los diferentes scopes involucrados. Tenemos ya nuestros dos componentes ligados a la vista principal. Hemos creado el listener que captura el evento login y el evento logout. En sus respectivas funciones, esencialmente activamos la vista correspondiente. Esto nos da un primer nivel básico de navegación. Refrescamos nuestro navegador para ver reflejados los cambios en los que hemos estado trabajando y aquí lo tenemos. Damos clic a login, nos manda a la pantalla principal. Damos clic a logout y nos manda de regreso a la pantalla de login. Démosle un poco de estilo a nuestra aplicación incorporando una imagen de background al componente de login. Existen diferentes alternativas para definir estilos. Podemos diseñar un tema completo para nuestra aplicación, podemos utilizar una hoja de estilos externa,
Podemos utilizar las variables sass del framework o podemos utilizar, como en nuestro caso, la propiedad style del componente. Veamos cómo luce ahora. Salvamos el proyecto, refrescamos el navegador y ahí lo tenemos. Luce bien, ¿cierto? Construyamos ahora el menú principal de la aplicación. Una de las enormes ventajas de trabajar con Architect es que es bastante simple duplicar cualquier componente del proyecto. Una pequeña técnica de productividad consiste en establecer las propiedades básicas del componente que queremos duplicar. Luego lo duplicamos cuantas veces sea necesario y, finalmente, establecemos el valor correcto de las propiedades en los componentes duplicados. Esto nos ahorra un poco de tiempo y nos ayuda a estandarizar y dar consistencia a la interfaz de usuario. Veamos cómo luce nuestro menú principal ahora que está formado. Salvamos el proyecto, refrescamos el navegador y aquí lo tenemos. Perfecto. Para el submenú y el área de trabajo utilizaremos un Tab Panel. Requerimos un panel por cada opción de menú principal, pero primero crearé un panel base con determinadas propiedades previamente establecidas y posteriormente lo duplicaré tantas veces sea necesario para ligarlo a cada una de las opciones del menú principal. Establecemos la ubicación y dimensiones de cada tab, establecemos el layout del panel interior y le agregamos un grid. Finalmente duplicamos el tab. Una vez configurado el panel base, comenzaremos a duplicarlo, con el fin de utilizarlo en el llamado de cada una de las opciones del menú principal. Requerimos un panel para la opción de configuraciones, uno para la opción de estructura organizacional, uno más para la opción de productos y uno último para la opción de operación. De hecho, para la opción de operación ya no duplicaremos el panel base, sino que lo renombraremos para ser usado en esta opción. Por último, ajustamos los títulos de todos los paneles, con el fin de darle al usuario la información pertinente de cada opción. En cada uno de los botones del menú principal establecimos la propiedad Handler. Este es la función que se ejecutará al dar clic al botón. Ahora incorporaremos esa función en el View Controller del Main Desk. Solo nos hace falta un panel más. Este será el que mostraremos cuando el usuario dé clic en el botón Home. A diferencia del resto de los paneles, este será un panel simple. Más adelante le agregaremos a este panel un widget que nos permitirá mostrar el inventario de forma dinámica. Dentro del componente MainDesk tenemos un contenedor llamado Subdesk. Este contenedor tiene un layout tipo card. A este contenedor ligaremos todos los paneles que hemos diseñado. De esta manera lograremos mostrarle al usuario el panel correspondiente según la opción del menú principal que seleccione. La responsabilidad de la función Handler que recientemente agregamos es precisamente identificar la opción de menú que el usuario seleccionó y finalmente mostrar el panel correspondiente. Como podrás ver, XJS hace de estas tareas algo muy simple y la contribución de Architect al desarrollo de la interfaz de usuario es verdaderamente invaluable. Aquí podemos ver todos los paneles ya ligados al container Subdesk. Esto nos dará la capacidad de navegación que nuestra aplicación necesita. Veámosla ahora. Home, operación, productos, organización y configuración, así como sus subopciones. Perfecto, la navegación funciona correctamente. Hemos concluido ya con la etapa de navegación. Continuaremos ahora con la integración de los servicios de backend. Para lograrlo, dejaremos de usar las capacidades de previsualización de Architect y en su lugar levantaremos un web server de desarrollo que provee PHP. Este web server tiene la capacidad de ejecutar los scripts de acceso a datos. Aquí podemos ver nuestra aplicación servida por el web server de PHP. Comenzaremos por conectar el servicio de login. Esto va a ser sencillo ya que los campos están contenidos en una forma.
Primero debemos establecer la propiedad name de cada campo, ya que así es como se nombrará el parámetro que se envía al servicio. También estableceremos algunas propiedades que nos sirven para realizar determinadas validaciones, como impedir que el usuario envíe los campos en blanco. Luego, estableceremos la propiedad URL de la forma. Esta propiedad indica el endpoint del servicio que habrá de llamarse. Vamos a actualizar la función que se ejecuta en el clic del botón Login. Lo primero que hacemos ahora es validar los campos. Con este método, XJS aplica todas las validaciones que definimos para cada campo. Si hay alguna violación, el campo queda marcado en rojo, la forma es inválida y su envío no procede. La clase form tiene un método submit, que es el llamado Ajax al endpoint establecido. Si el llamado regresa sin error, ejecutamos la función success, tomamos los datos que regresa el servicio y disparamos el evento login. Todas las clases visuales de XJS pueden tener un viewModel. Una de las capacidades de este viewModel es la de almacenar datos en su sección Data. Estos datos están disponibles para todos los widgets descendentes de la clase y la ventaja es que pueden ser usados como valores a sus propiedades a través del Data Binding. El Data Binding es una herramienta fantástica que nos facilita la vida a los desarrolladores. Veamos qué tal funciona el login. Salvemos el proyecto y refrescamos el navegador. Probaremos tres casos. En el primer caso trataremos de lanzar la forma con los campos en blanco. Como puedes ver, indica que los campos incumplen la regla y la forma no es enviada. En el segundo caso, enviamos credenciales inválidas. El servicio se ejecuta, pero no niega el acceso. En el tercer caso, proporcionamos las credenciales correctas, tenemos acceso y nos muestra los datos del usuario logueado. Continuando con la integración de los servicios de backend, ahora trabajaremos con el grid que muestra a los usuarios registrados en la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es crear un store tipo JSON. Establecemos su nombre y le pedimos que haga autosync. Enseguida, definimos sus campos. Esta definición es importante ya que más adelante los ligaremos a las columnas del grid. Es muy recomendable establecer correctamente el tipo de dato de cada campo. Esto es importante si queremos aprovechar las capacidades de ordenamiento, filtros, formatos y cálculos agregados automáticos. En el proxy del store, definimos la propiedad URL, que al igual que en la forma, representa el endpoint del servicio de datos. Otra propiedad importante en el reader es el root property, que indica la propiedad que contiene los datos que habrán de llenar el store de la respuesta del servicio. Terminamos con el store y ahora trabajaremos con el grid. Lo primero que tenemos que hacer es indicarle al grid con qué store va a trabajar. Siempre que añadimos un grid, Architect por default agrega algunas columnas de diferentes tipos. Debemos cambiar el tipo de cada columna para que coincida con el tipo de datos del store. Continuamos con los títulos de las columnas y enseguida definimos el ancho de las mismas. Personalmente, me gusta que los grids llenen todo el espacio de visualización. Para tal efecto, a una de las columnas le establecemos la propiedad flex, que hace que se extienda lo más posible. Finalmente, ligamos cada una de las columnas al campo correspondiente del store. Esto se realiza usando la propiedad dataIndex de la columna que despliega un combo box con los nombres de los campos del store establecido. Finalmente, lo único que nos resta es añadir el código necesario para cargar los datos al store. Aquí usaremos la función init del viewController. Esta función se ejecuta automáticamente y lo que hacemos es básicamente ejecutar el método load del store. Salvamos el proyecto, refrescamos el navegador, ingresamos las credenciales y ahora podemos ver el grid con los datos de los usuarios. Perfecto, todo en orden. Ya que hemos visto que nuestros servicios de datos funcionan correctamente, enfoquémonos ahora en el desarrollo de los CRUDs. CRUD es un acrónimo conformado por las palabras en inglés Create, Read, Update and Delete, que conforman las operaciones básicas de una base de datos. Con el propósito de ser más eficientes, comenzaremos por desarrollar un par de widgets que nos harán la vida más fácil. El objetivo es encapsular y reutilizar cierta lógica que se repite en todas las operaciones. El primer widget que desarrollaremos es una ventana con un botón de salvar. Gracias a la arquitectura de XJS y especialmente gracias al paquete de datos del framework,
Las operaciones CRUD son bastante consistentes, sin importar el modelo de datos con el que estemos trabajando. Esto nos permite hacer una opción de guardar totalmente reutilizable. Como es bien sabido por todos ustedes, algo que debemos buscar a toda costa en nuestras aplicaciones es la consistencia visual. Como hemos hecho en otras partes de la aplicación, en esta ventana tenemos un toolbar anclado a la parte inferior de la ventana y un botón de salvar alineado a la derecha. En la función que atiende el evento clic del botón salvar suceden tres cosas. Recolectamos los datos que el usuario haya ingresado a la forma, aplicamos las validaciones definidas en ella y ejecutamos la función que pasamos como parámetro a la ventana con los datos recolectados como parámetros de dicha función. Sí, suena confuso, lo sé. Se aclarará conforme avancemos. Tal vez la objeción más importante que tengas en este momento es que la ventana no tiene una forma, pero la tendrá. Lo verás un poco más adelante. El segundo widget reutilizable que desarrollaremos ahora será un toolbar con los botones agregar, editar y borrar. Este widget estará ligado a cada uno de los grids que añadimos antes. Cada grid representa un catálogo, como el de productos o el de familia de productos. El toolbar permitirá agregar, editar y borrar registros de cada catálogo. De la misma forma como la lógica del botón de salvar de la ventana es reutilizable, también la lógica de los botones agregar, editar y borrar es totalmente reutilizable. En términos generales, la lógica de agregar consiste en ingresar los datos, validarlos, crear un nuevo registro con dichos datos e insertarlo en el store. La lógica de editar es identificar el registro seleccionado en el grid, cargar sus datos a la forma, permitir su edición, validarlos y actualizar los cambios en el registro correspondiente. La lógica de borrar un registro consiste en identificar el registro seleccionado, asegurarnos qué es lo que quiere realmente hacer el usuario y finalmente borrar el registro del store. Cada vez que realizamos una operación en el store, como agregar un nuevo registro o actualizar sus datos o eliminarlo, se debe ejecutar un llamado a Ajax para persistir los cambios. XJS hace exactamente eso de forma automática cuando prendemos la opción AutoSync del store. Manda también todos los datos del registro correspondiente. Analicemos brevemente el código de la función agregar. En esta línea de código instanciamos una forma. Esta forma es particular a cada catálogo y la desarrollaremos más adelante. Dicha forma debe incluir los campos y las validaciones necesarias para agregar o editar un registro. En esta línea de código instanciamos nuestra ventana recién creada. Aquí agregamos la forma a la ventana. ¿Recuerdas que dije que la ventana tendría una forma? Esta es. Finalmente, a la ventana le definimos una función que recibe como parámetro los valores de la forma. Actualizamos los valores ingresados en la forma y agregamos el registro al store. Como puedes ver, estas operaciones son lo bastante abstractas como para que puedan ser reutilizadas sin importar el modelo de datos. Veamos ahora el código de la función editar. De hecho, el código es bastante similar, solo hay dos diferencias importantes. Primero, si no encontramos un registro seleccionado en el grid cuando el usuario presiona el botón editar, simplemente salimos de la función sin hacer nada. Y segundo, como el registro ya existe en el store, basta con hacer una actualización de sus valores usando ahora los valores recabados por la forma. Recuerda que como el store está en modo AutoSync, el servicio de persistencia se ejecuta automáticamente. La función de la opción eliminar es verdaderamente simple. Primero nos aseguramos de que se haya seleccionado un registro en el grid y posteriormente le preguntamos al usuario si está seguro de que quiere borrar el registro. En caso afirmativo, removemos el registro del store. Salvemos todos los cambios realizados hasta ahora. Comenzamos ahora con el mantenimiento del catálogo de familia de productos. Iniciamos definiendo el store y nos aseguramos de que tenga encendida la propiedad AutoSync. Luego, en el proxy, definimos el API. A diferencia de la propiedad URL que utilizamos antes, en la propiedad API debemos establecer un objeto que especifique el script que deberá ejecutarse en función de la propiedad que realicemos en el store. Definimos los campos que usaremos en el store y ajustamos sus tipos de datos. Seguimos con el grid de este catálogo. Comenzamos ajustando el tipo de cada una de las columnas incluidas para que éste corresponda con el tipo de dato del campo que habrá de desplegarse del store.
Establecemos los títulos, los anchos de cada columna, sin olvidar la columna flex. Indicamos el store que habrá de usar el grid. Enseguida ligamos cada una de las columnas al campo correspondiente del store. Por último, debemos agregar la función init del ViewController para asegurarnos de hacer el load del store y cargar los datos correspondientes. Ahora debemos ligar nuestro toolbar al grid. Por default, Architect lo ancla al extremo izquierdo, por lo que tenemos que cambiar la propiedad doc al valor top. Casi olvido la propiedad root property del reader. Sin esta propiedad definida, el store no sabe de dónde extraer los datos. Es muy importante. Como ya hemos ligado el servicio de login, cada vez que ingresemos nos va a pedir credenciales. Voy a establecer valores por default para los campos de acceso para evitar tener que teclearlos cada vez que probemos la aplicación. Listo. Salvemos ahora nuestro proyecto. Refresquemos el navegador y veamos cómo luce el toolbar en el catálogo de familia de productos. Aquí podemos ver el toolbar y los datos cargados al store. ¿Recuerdas que hemos hablado en varias ocasiones que necesitamos una forma particular para cada catálogo? Bien, ahora haremos esa forma para el catálogo de familias de productos. Agregamos un nuevo widget tipo form a nuestro proyecto. Añadimos dos campos tipo text y un campo más tipo text area. Eliminamos el título de la forma y establecemos las etiquetas de los campos. Debemos establecer la propiedad name de cada uno de los campos. Esta propiedad es la que nos permite ligar los datos del store a la forma y viceversa. Establecemos las propiedades que impiden que los campos se envíen en blanco. De regreso al toolbar, tenemos que establecer un par de propiedades que agregamos: el nombre de la forma que debe usarse para este catálogo y el título que habremos de ponerle a la ventana. Listo. El mantenimiento del catálogo debe estar funcionando. Veámoslo. Cuando damos clic en agregar, aparece nuestra ventana con el botón de guardar y adentro de ella la forma con los campos que hemos definido. Si guardamos el registro, se agrega al store. Dando clic en el botón editar, abrimos de nuevo la forma y cargamos los valores actuales del registro y obviamente podemos editarlo. Finalmente, si damos clic en borrar, nos pregunta si queremos realmente borrar el registro. Aceptamos y el registro se elimina del store. Perfecto, esto funciona de maravilla. Con el mantenimiento de familia de productos listo, ahora continuaremos con el mantenimiento de productos. La mecánica es la misma, así que le voy a meter el acelerador y solo me detendré en los puntos que son diferentes para explicarlos. Definimos el store y sus propiedades relevantes. Definimos sus campos y ajustamos el tipo de dato de cada uno de ellos. Y establecemos la propiedad API de proxy. Esto es diferente. Vamos a definir la propiedad group field del store, que nos permitirá mostrar grupos en el grid. En este caso, los grupos serán definidos por las familias de producto. Continuamos con la configuración del grid. Establecemos el tipo de columnas, ligamos el store, establecemos los títulos, anchos y la columna flex. Hacemos que la columna de precios se alinee a la derecha ya que es numérica y agregamos el load del store de productos en la función init. Ligamos el toolbar y ajustamos la propiedad doc de esta. Aquí tenemos otro aspecto diferente. Como queremos mostrar grupos en el grid de productos, lo primero que tenemos que hacer es agregar un plugin llamado Grouping Feature. Tenemos que definir además el header del grupo. Esto se logra definiendo un template con la estructura que queremos mostrar. Hacemos una pequeña corrección al nombre del store y agregamos la propiedad root property al store. Tomaremos de base la forma que diseñamos para el catálogo de familias y la duplicaremos para aprovecharlo en el mantenimiento del catálogo de productos. Ajustamos los nombres de la clase principal y de la clase ViewModel y la clase ViewController. Vamos a necesitar un combo box, en donde mostraremos las diferentes familias de productos para que el usuario seleccione una de ellas. Para mostrar las opciones del combo box necesitamos un store que almacene las diferentes familias.
En este caso solo requerimos dos campos, el ID y el nombre. Sin embargo, debemos ajustar sus tipos de datos de cualquier forma. Al igual que en los otros casos, cargaremos los datos del store en la función init del biocontroller. Por último, en el evento select del store estableceremos el valor del campo family. En el toolbar establecemos nuestras dos propiedades personalizadas. Ligamos las columnas del grid a los campos del store. Y en la forma establecemos las propiedades necesarias para el combo box. Veamos cómo luce hasta este momento. Refrescamos el navegador para actualizar la aplicación. Y aquí podemos ver cómo luce nuestro catálogo de productos. Como puedes ver, el grid está agrupado por familia. El encabezado de la familia cuenta con un botón que permite colapsar o expandir el grupo. Nuestro toolbar funciona adecuadamente. Aquí vemos la ventana con los campos que recién añadimos. Creo que esta ventana podría lucir mejor si ajustamos sus dimensiones, pero más allá de eso, las cosas funcionan perfectamente. Hasta aquí hemos visto un par de ejemplos de cómo desarrollar los CRUDs. La mecánica para completar el resto de ellos es exactamente igual. Nos ahorraremos esa parte del video y adelantaremos hasta la siguiente sección. Vamos allá. En este estilo de aplicaciones, en donde tenemos un grid como base para mostrar los datos de catálogo, una característica que me parece sumamente atractiva es que la acción de editar el registro se lance al dar doble clic sobre el renglón en el grid. Lo interesante es cómo definir el listener de forma tal que no tengamos que hacerlo en cada grid. Pues bien, lo haremos en el toolbar. Para lograr esto, reaccionaremos al evento added del toolbar. Este evento se dispara cuando un componente es agregado dentro de otro componente, como en el caso de nuestro toolbar. Veamos. Lo que estamos haciendo aquí es que le estamos agregando un listener al container que recibió el componente. En este caso, quien recibe es el grid. Y le estamos diciendo que ejecute la función onItemDoubleClick que reside en el controlador del toolbar. La función ItemDoubleClick es bastante parecida a la función que hicimos para el evento edit. Hacemos los ajustes pertinentes y ahora veamos cómo funciona nuestro proyecto. Sin más, todos nuestros catálogos reaccionan al doble clic mostrando la ventana de edición con los datos del registro seleccionado. Genial. Otra funcionalidad que es bastante solicitada en las aplicaciones es la capacidad de exportar a Excel. Les voy a mostrar un componente premium que hace que la exportación a Excel y a otros formatos sea un esfuerzo de unas cuantas líneas. De la misma forma, esta funcionalidad la agregaremos a nuestro toolbar y así estará disponible para todos los catálogos de nuestra aplicación. Agregaremos un botón a nuestro toolbar con el texto exportar y el icono adecuado. En el evento clic agregaremos el código necesario para realizar la exportación a Excel. Analicemos esta función. Primero hacemos referencia al grid y a su título. Con el título creamos un nombre de archivo, el cual va a ser el mismo título reemplazando los espacios por el carácter guión bajo. Luego creamos un objeto de configuración que se usará para definir el título de la hoja de Excel y el nombre del archivo. Después, preguntamos al usuario si está seguro de querer exportar. De ser afirmativa su respuesta, simplemente mandamos llamar el método del grid llamado SaveDocumentAs con la configuración definida antes. Y eso es todo. Esta capacidad de exportar Excel y a otros formatos de forma tan sencilla la ofrece un plugin premium llamado Exporter. Para que el método SaveDocumentAs exista en el grid, debemos agregarlo a cada uno de los grids que pretendemos exportar. Una vez agregado el plugin, salvamos nuestro proyecto, actualizamos nuestra aplicación y veamos cómo funciona. Exportemos primero el catálogo de familias. El proceso de exportación es bastante rápido. Podemos ver el título de la hoja, los títulos de las columnas y obviamente los datos. Exportemos ahora el catálogo de productos.
Y aquí lo tenemos. Genial, ¿no te parece? Ahora les voy a mostrar una característica muy poderosa de XGS, que es la capacidad de incorporar filtros dinámicos de una forma muy sencilla a nuestros grids. Comenzaremos por añadir el plugin Filter al grid. Esto nos habilita la capacidad de agregar filtros a las columnas. Existen múltiples tipos de filtro, de fecha, de lista, numéricos, booleanos y de tipo string, cada uno con un comportamiento específico dependiendo de lo que queramos lograr en nuestra aplicación. Veámoslos en acción ahora. Debo hacer una aclaración antes. Lo que les voy a mostrar aquí tiene solo un propósito de demo. No es para nada mi recomendación de cómo resolver esta parte de la aplicación. Aquí, lo más conveniente sería mostrar la información por mes y agregar un widget de paginación. Pero quise aprovechar la cantidad de registros que existen en este grid para mostrar los filtros en acción. Cuando agregamos un filtro a una columna, el menú del encabezado de esta nos muestra la opción de filtrar. Cada tipo de filtro presenta opciones de filtrado diferentes. Aquí vemos un filtro tipo fecha que nos presenta tres opciones: Before, After y On. Esto permitiría filtrar las fechas que están antes, después o que sean iguales a una fecha específica, respectivamente. El filtro tipo lista es quizá uno de los más interesantes. El menú de este filtro nos muestra una lista de todos los valores diferentes contenidos en el grid. Este filtro se usa cuando sabemos de antemano que el universo de valores de esta columna es relativamente pequeño. Aquí vemos también las opciones para un filtro tipo texto y para un filtro tipo numérico. Veamos cómo funciona. Filtremos el grid por tipo de movimiento para ver solo las salidas por venta. El título de la columna en bold nos indica que el filtro ha sido aplicado. Ahora filtremos por familia para ver solo la familia de tabletas. Por último, filtremos el almacén para ver solo Nuevo León. Vemos que ahora el dataset solo muestra las tabletas que han salido por venta del almacén de Nuevo León. Para remover los filtros, basta con apagar la casilla de selección en cada uno de ellos y volveremos al dataset original. Estamos por terminar nuestro proyecto. Por último, les mostraré otro componente premium de Sencha, el Pivot Grid. Este componente ofrece una funcionalidad de Data Analytics. Es un componente muy robusto, pero al mismo tiempo uno muy fácil de usar. El Pivot Grid es bastante parecido a las tablas pivote de Excel y su funcionalidad es muy semejante. Comenzamos por definir el store que habremos de usar en el Pivot Grid. Es importante que los datos que manda el servicio vengan totalmente desagregados para que el Pivot Grid pueda trabajar con ellos. Como comentaba, la configuración del Pivot Grid es sumamente sencilla. Agregamos el widget a nuestro contenedor Home, luego al grid le agregamos un componente Local Metrics, en donde configuraremos el store que recién definimos. Por último, añadimos un componente Configurator al Pivot Grid. Este componente es el que realiza toda la magia y hace que nuestro Pivot Grid sea totalmente configurable. Como podemos ver, el componente Configurator tomó automáticamente la definición del store definido en el Local Matrix para establecer los campos que habrán de usarse en la configuración dinámica del Pivot Grid. Vamos a verlo, te va a encantar. Refrescamos el navegador para ver reflejados los cambios que acabamos de hacer. Y ya podemos ver aquí el Pivot Grid. Arrastramos el campo inventario a la sección de valores del Pivot Grid y podemos ver el total de unidades de inventario que tenemos en todos los almacenes. Ahora, arrastramos el campo producto al área de renglones y podemos ver cómo el Pivot Grid despliega todos los productos y el inventario actual de cada uno de ellos. Arrastramos el campo almacén al área de columnas y vemos cómo el Pivot Grid desagrega el total de inventario ahora por almacenes en cada columna. ¿Qué tal si reconfiguramos la vista, agregando la familia al área de renglones para que quede una consulta jerárquica? Ahora vemos el total por familia y el de los productos que la componen. Cambiamos totalmente la vista. Ahora veamos en los renglones el almacén y en las columnas
la familia de productos. ¿Qué tal? Como te puedes imaginar, las posibilidades son infinitas y nos tomó menos de 2 minutos programar el Pivot Grid con toda esta funcionalidad. Hemos terminado el proyecto. ¿Qué te pareció? Sé que ha sido mucha la información que hemos visto. Sin embargo, debo decirte que solo comenzamos a rascar la superficie del framework y solo vimos unos cuantos de los componentes premium. También dejamos en el tintero algunas funcionalidades de Architect. XJS es sin duda el framework más poderoso de la industria para desarrollar aplicaciones de grado empresarial, robustas y seguras. Los componentes premium nos permiten llevar nuestras aplicaciones a otro nivel y Architect nos ayuda a integrar todo de una forma muy eficiente. Espero que hayas disfrutado el video, pero sobre todo espero haberte transmitido el potencial y el valor que Sencha Architect puede tener para tus proyectos. Muchas gracias y hasta la próxima.